Hello, hello, hello! Welcome to a new lesson with Teacher Mo. Today we are going to learn about the past simple. We are going to learn how we can express ourselves in the past. Vamos a aprender cómo expresarnos en pasado. We are going to learn regular verbs. Vamos a empezar facilito con los verbos regulares. Let's start. En los verbos regulares del pasado vamos a quedarnos con tres cosas. Estas tres. Ed, didn't and did. Vamos a ver un ejemplo. I played basketball yesterday. I played basketball yesterday. Si os fijáis, el verbo play, que significa jugar, para expresarlo en pasado, simplemente añadimos ed. Ahí lo tenéis. I played basketball. My parents traveled to London last month. Traveled to London last month. My mother worked at this factory in 1995. Así tenemos, yo jugué al baloncesto ayer, mis padres viajaron a Londres el mes pasado, mi madre trabajó en esta fábrica en 1995. Es decir, añadiendo ed al verbo, lo que conseguimos es la afirmativa de los verbos en pasado. I played, my parents traveled, my mother worked. Así de sencillo, simplemente añadir ed. ¿Por qué tenemos que aprender este didn't? Vamos a verlo, vamos a ver unos ejemplos. Tom didn't play basketball yesterday. Tom no jugó al baloncesto ayer. My parents didn't travel to Paris last month. Mis padres no viajaron a París el mes pasado. My mother didn't work at a hospital in 1995. Mi madre no trabajó en un hospital en 1995. Es decir, que este didn't es lo que nos va a permitir expresar el verbo en negativa en pasado. Fijaos que ponemos didn't, pero el verbo va en infinitivo, ¿vale? Exactamente como cuando lo usamos en presente. Entonces, ¿cómo distinguimos que es pasado? Pues precisamente por didn't. En cuanto vemos didn't, sabemos que el verbo va en pasado y traducimos la frase en pasado. Esta es la manera de hacer la negativa. ¿Y qué pasa con this? Did you play tennis yesterday? Did you play tennis yesterday? ¿Jugaste ayer al tenis? Did your parents travel to London last month? ¿Tus padres viajaron a Londres el mes pasado? Did your mother work at this factory in 1995? Fijaos, esta es la manera de hacer la pregunta. Si os dais cuenta, es la misma estructura que para presente simple, pero en presente simple, en vez de usar did, usamos do o does, dependiendo de la persona. En el caso del pasado, no hay problema con las personas porque todas las personas tienen la misma estructura. Usamos did para hacer las preguntas. Tened un poco de cuidado a la hora de la pronunciación aquí. Did you, did you. Intentamos unir mucho lo que es este auxiliar, que realmente no significa nada, pero que nos da la idea de que la frase está en pasado. Si os dais cuenta, el verbo sigue estando en infinitivo, ¿vale? No pone ed ni nada. La ed la añadimos solamente en afirmativa. En interrogativa ponemos did, el resto de la frase como si fuese presente, y al ver el did nosotros ya nos damos cuenta que ese tiempo está en pasado. Os estaba comentando lo de la pronunciación. Intentad juntar el did con la siguiente palabra para que suene pues más inglés. Did you play tennis yesterday? Did your parents, did your parents, did your mother? Fijaos que intentamos juntar esa pronunciación para que suene más nativo. Así que nos aprendemos este ed, que es lo que hay que añadir a los verbos en afirmativa para ponerlos en pasado. Nos aprendemos didn't para saber qué es lo que ponemos delante del verbo para hacerlo en negativa y en pasado. Y nos aprendemos el did para hacer las preguntas. Así de sencillo. Con estas tres palabrejas tendréis el pasado de los verbos regulares totalmente dominado. Played, didn't y did.
Vamos a ver algunas expresiones de tiempo que se utilizan sobre todo en el pasado. Time expressions. Por ejemplo, yesterday, obviamente, si hablamos de pasado, una de las expresiones que podemos usar es ayer. I played football yesterday. Yo jugué ayer al fútbol. Or the day before yesterday. Anteayer. The day before yesterday. Podemos usar también expresiones como last week, last month or last year. La semana pasada, el mes pasado o el año pasado. Ojo aquí, que los españoles tendemos siempre, cuando nosotros tenemos que traducir, siempre solemos poner the last week. Y eso es un error. Nosotros en español decimos la semana pasada, pero los ingleses dicen semana pasada solo. Last week. Por ejemplo, puedo decir I watched a film last week. Yo vi una película la semana pasada, pero sin el the, ¿vale? Last week, last month, last year. Ojo con ese fallo. Podemos también utilizar expresiones como in 1990, in 2010, es decir, expresar en qué año sucedió algo, o un mes, in May, in August. For instance, I can say, I didn't go to the beach in August. No fui a la playa en agosto, por ejemplo. We can also say a week, a month, 2 years ago. Hace una semana, hace un mes, hace 2 años. I traveled to Berlin 2 years ago. I traveled to Berlin 2 years ago. Yo viajé a Berlín hace 2 años, siempre con ese ago al final. Y otras expresiones que podemos usar también en pasado pueden ser, por ejemplo, when I was a little child, cuando yo era un niño pequeño, o when I was 6, cuando yo tenía 6 años. Recordad que no usamos el verbo have para los años que tenemos, sino que decimos, usamos el verbo to be. El verbo to be en pasado es un verbo irregular, aunque lo veremos después, que es was. When I was 6, cuando yo era 6, cuando yo tenía 6 años significa. Ok, let's go. Vamos a ver algunas reglas de ortografía cuando añadimos esa ed en afirmativa. ¿Qué cosas pueden suceder? Bueno, normalmente añadimos ed, pero en aquellos verbos que finalizan en e no vamos a poner otra ya mayores. Por ejemplo, arrive, el verbo llegar, arrive, ya termina en e, con lo cual simplemente añadimos la d, no ponemos otra ya mayores. The train arrived late yesterday. El tren llegó tarde ayer. Otro caso, cuando tenemos consonant plus y, consonante y una y. ¿Qué ocurre? Que esa y no la vamos a mantener, la cambiamos por una i latina y añadimos ed. Por ejemplo, el verbo study, estudiar, study. Cuidado con la pronunciación, recordad que no es study, que es study. My mom studied at Oxford University. ¿Vale? Quitamos la y, ¿vale? Esta y desaparece, la cambiamos por una i latina y añadimos ed igual. Y por último, cuando verbos monosílabos, que solo tienen una sílaba, terminan en consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant. ¿Qué pasa? Stop, por ejemplo. Stop, stop. Como veis, termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué ocurre? The car stopped at the traffic lights. El coche paró en el semáforo. Si os fijáis, lo que hace es doblar la última consonante, ¿vale? Esto ocurre en aquellos verbos que son monosílabos y terminan en consonante, vocal, consonante. Al añadirle la ed, tenemos que doblar esta última consonante, como veis ahí. Let's do some practice. Vamos a hacer un poquito de práctica, a ver cómo salen. Let's form affirmative, negative, and interrogative sentences. And we are going to use the past simple. Vamos a usar el verbo en pasado. Think. You have the verb watch. Tienes el verbo ahí y la imagen y tendríamos que completar esa frase en afirmativa. Take your time. Tómate tu tiempo para pensarlo.
Okay, it's time. Jane watched an exciting film yesterday. Jane watched. Cuidado con la pronunciación. En otro vídeo haré un vídeo sobre la pronunciación del pasado simple, que dependiendo de el fonema que venga antes puede pronunciarse de una u otra manera. Pero bueno, en todo caso sería en este caso watched. Jane vio una película emocionante ayer. Watched. Simplemente es afirmativa, añadimos ed, muy fácil. Let's go on with the next one. Vamos con la siguiente. Work. You must write a negative and an affirmative, usando el verbo trabajar, work. Okay, it's time. Jane and Tim didn't work in a supermarket in 1990. Jane y Tim no trabajaron en un supermercado en 1990. Fijaos que ponemos didn't y el verbo normal. Ese didn't ya nos da la idea tanto de negativa como de pasado. Y la otra, they worked in a laboratory. Ellos trabajaban en un laboratorio. Next one, la próxima. Otra vez, más o menos la misma, pero now you must do an interrogative. You must make an interrogative and a negative. Okay. Did Jane and Tim work in a supermarket in 1990? ¿Trabajaban Jane y Tim en un supermercado en 1990? No, they didn't. No, ellos no trabajaban. Esto sería una short answer, una manera de contestar corta, que ya las habéis practicado en el presente simple, que es contestar sí o no, y lo que hacemos es utilizar el did o el didn't. Igual que en presente usábamos el do o el don't, en el caso del pasado utilizamos esta partícula. En negativa sería didn't, en afirmativa sería did. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Did Jane and Tim work in a laboratory in 1990? Es una pregunta igual que la anterior. Y la contestación en este caso es afirmativa, sería yes, they did. Yes, they did. What about this one? A ver esta. Aquí ya por el contexto lo sacáis, no está puesto si es pregunta, negativa, afirmativa. Okay, let's see. Did Anne cook hamburgers for dinner last night? ¿Cocinó hamburguesas Ana ayer por la noche para la cena? Yes, no, sorry. No, she didn't cook hamburgers. Aquí podríamos decir no, she didn't, así como una short answer, o podemos ponerlo todo completo. No, she didn't cook hamburgers. She cooked a delicious soup. Y esta última. Con el verbo cry, que significa llorar. Cry. The baby cried all night. El bebé lloró toda la noche. Ojo aquí, porque fijaos que es un verbo que termina en Y y es monosílabo, con lo cual le añadimos la ed también, pero cambiamos esa Y por una I latina. Okay, congratulations! You've finished this simple past lesson. I hope you had fun. And remember, if you need personal lessons or you need any help, you can contact me at helloteachermo@gmail.com. If you like the videos, subscribe and hit like. Bye bye. See you in our next lesson with Teacher Mo. Take care.